Disciplinados, el título es disciplinados por el Hijo, pero la disciplina no de la corrección del castigo, sino la disciplina que tienen los atletas, ¿sí? La Escritura, la palabra nos habla de esto, de que el atleta debe renunciar a muchas cosas porque tiene en meta un galardón, ¿sí? Pablo hablaba con estos ejemplos muchas veces, diciendo que hay que abstenernos de muchas cosas porque tenemos en vista, tenemos en mente el premio, el galardón. Pablo decía una y otra vez, prosigo a la meta, ¿sí? No pretendo haber llegado a ningún lado. Mire, si Pablo decía que no había llegado a ningún lado, nosotros estamos mucho más atrás, ¿eh? Él decía que no había alcanzado nada, pero solamente una cosa hacía y era seguir a la meta, a ese premio, a ese galardón. Hemos hablado muchas veces que hoy entendíamos que vida eterna estaba relegado al día donde moríamos. Íbamos a experimentar la vida eterna y hoy entendemos que con Cristo y con la vida de su Hijo en nosotros estamos experimentando esa vida eterna. Crecemos en salvación. Salvación no queda para el último día de nuestra vida, sino que crecemos en salvación. Crecemos en conocimiento del Hijo de Dios. Crecemos en vida eterna. Hoy meditaba en Hebreo 12. Usted creo que muchas veces lo hemos leído. Y el escritor a la carta a los hebreos, la carta de los hebreos es poderosa porque nos muestra y nos da un conocimiento de la vida de aquel entonces aplicable al día de hoy. Vemos allí los hebreos que creyeron en Jesús y en este Cristo resucitado, ver deteriorarse, y vamos a poner entre comillas, deteriorarse su propia vida en el quedarse afuera de muchas cosas, ¿sí? Eran hebreos que habían conocido al Señor, que creían en la resurrección y en la vida, y esto empezaba a complicarlos con su familia. Muchos quedaban desafectados de su familia. Muchos, sus hijos, según el profesor Totó Scozzari, leía ahí un escrito de él, él hablaba de que muchos tenían la complicación de que sus hijos no podían formarse ni estudiar con los hijos de los otros judíos. ¿Por qué? Porque ya estos habían creído en Jesús, habían creído en el Cristo. Gracias. Habían creído en aquel que había resucitado. Creían en un Mesías, en ese Mesías que ya había llegado. Y se les complicó la vida. Se les empezó a complicar la manera de vivir. Su fe le estaba complicando en la vida práctica. A tal punto que muchos pensaban en dejar su fe. Muchos pusieron en duda todo aquello en lo que habrían creído porque se les estaba complicando en la vida cotidiana, en lo que tenían que hacer. Tenían muchos problemas en la vida cotidiana. Y allí Pablo en Romanos 12, si usted me acompaña, de Romanos 12:2, dice una versión un poquito más antigua, y no conforméis a este siglo, mas reformaos vuestra revelación, por vuestra revelación, entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una versión que me gusta un poquito más. Dice, no imiten las conductas de este mundo, la NTV, no imiten la conducta de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en el pensamiento. Perdón, en una persona nueva, los transforme en una persona nueva al cambiar la manera de pensar. Pablo le decía, permitan ser renovados, permitan ser transformados a una nueva persona a través del pensamiento. Si nuestra manera de pensar no cambia, nuestra vida no va a pensar. Podemos creer en el Señor, podemos crecer en su vida,
podemos sentirnos afectados por las cosas que pasan. No sé si le ha pasado, pero a veces no encajamos. Nos damos cuenta que la manera en que Cristo crece en nosotros nos hace no encajar en algunos lados, y eso a veces nos termina preocupando, a tal modo que muchos renuncian a su fe. ¿Por qué? Porque primero entran como un caballo, dirían en el barrio, pero después no se aplica. Che, esto está lindo, pero hay personas que no me aceptan. Y Pablo les decía, permitan que su mente sea renovada, su entendimiento sea renovado, para que su vida sea renovada. Los hijos de Dios no tenemos que encajar. Justamente sucederá que no vamos a encajar en muchos lugares porque Dios nos está direccionando a otros. Muchas veces mi vida no va a encajar en mi antigua manera de pensar. ¿Por qué? Porque Él tiene una mejor vida para nosotros, y es la vida de su Hijo cumpliéndose a través de nosotros. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Es imposible comprender la voluntad de Dios si no se renueva nuestra mente. Es imposible. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y tenemos que presentar nuestro cuerpo, nuestra vida como sacrificio. Y esto significa que muchas cosas la vamos a ver como algo que no va a encajar en nuestra vida, algo que no lo voy a poder hacer, algo que me voy a sentir incómodo de hacer, porque mi vida termina siendo un sacrificio. ¿Por qué? Porque Él tiene una vida mejor. ¿Sí? Tengo un amigo, ya lo estoy enterrando. Tengo un amigo que decía, hay una vida mejor, pero esa vida es más cara. ¿Sí? Hay una vida mejor, pero es más cara. Los hijos de Dios tenemos una vida mejor, y es en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es más cara cuando queremos hacerlo con nuestra manera de pensar, porque lo de Dios no va a encajar nunca en mi manera de pensar. La vida de Dios nunca va a encajar en una vida vieja. Dios no vino a perfeccionarme, Dios vino a matar mi vieja manera de vivir, porque no sé a quién le salió bien la manera de vivir que tenía. Cuando llegamos a Él no vino a mejorar las cosas, Él vino a hacer todas las cosas nuevas. La Escritura dice, yo hago nuevas todas las cosas, porque si arreglamos algo, tenemos la seguridad que se va a volver a romper. Pero si vivimos una nueva vida en Cristo, esa vida no se va a romper. Basados en el privilegio de la gracia que Dios nos da, dice el 3, basado en el privilegio de la autoridad, la gracia que Dios me ha dado, les advierto lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que es. Mire, cuando nos creemos mejor de lo que somos es porque todavía estamos modificando una vieja vida. Los mexicanos cuando arreglan algo, dice que lo enchulan, ¿no? Mi esposa se llama chula, le dicen chula por lo bonita que es. Vio, eso es ganar puntos también. Ellos le dicen, cuando enchular algo es hacer algo mucho más bonito. Mi esposa no necesita ser más bonita, pero bueno, eso va aparte. Ahora vamos a seguir con la prédica. Dios no vino a mejorar nuestra vida, Él no vino a hacer una vida mejor de la nuestra, sino que vino a darnos su vida, porque su vida es mejor, porque Él tiene algo maravilloso para tu vida, en el cumplimiento de su voluntad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
somos tentados una y otra vez a rechazar la manera de vivir de Dios. Una y otra vez. No hay nada más poderoso que una mente cambiada, que una mente renovada. No hay nada más poderoso. Cuando hablamos de la mente de Cristo, estamos hablando del gobierno de Dios para nuestra vida. No hay nada más poderoso para una vida nueva que una mente que gobierna esa vida. No existe una vida nueva si no hay una mente que gobierna esa vida, y esa vida que Dios nos da es una vida gobernada y direccionada por Dios. No hay otra manera. Cuando renovamos nuestra mente, somos transformados a una nueva realidad. Si es renovada nuestra mente, si comenzamos a pensar como Dios piensa, cuando su Espíritu comienza a renovarnos, empieza a ser transformado todo en mi vida. Empezamos a vivir a la manera de Dios. Comenzamos a disfrutar de todo lo que antes no hubiésemos disfrutado. Lo que pasa es que una y otra vez estamos forzando y estamos navegando en dos aguas. Estamos viviendo dos vidas. Queremos vivir una nueva vida a través de la vieja vida. Queremos vivir y ser guiados en una nueva vida con una mente atrasada o una mente que atrasa. Una nueva mente nos transforma completamente nuestra realidad. De otra manera y sin entendimiento, con un nuevo entendimiento de parte de Dios. Si no vivimos esta realidad a través de la vida del Hijo de Dios, Cristo va a ser simplemente una información. Las realidades bíblicas van a ser simplemente fórmulas para ver de qué manera crecemos, de qué manera avanzamos, de qué manera logramos lo de Dios. Mi querido hermano, es tiempo de decir, Señor, hágase tu voluntad. No sé cuántos tuvieron temor en orar y decir, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque hemos pensado que la voluntad de Dios no era mejor que la mía, o que Dios no tenía cosas preparadas mejor que la que yo tengo. Pero déjame decirte, mi hermano, si tu mente cambia, tu vida cambia. Si tu manera de actuar cambia, tu realidad cambia. Si vivimos a la manera de Dios, vamos a poder lograr todas aquellas cosas que Dios tiene preparadas para tu vida. Porque si no, será una carrera sin fin. Serán mis éxitos y no los éxitos de Dios. Querré corregir mi vida y lo voy a corregir, sí, pero con mi esfuerzo. Pero tarde o temprano todas mis victorias van a terminar cayendo. ¿Sí? Es como comenzar una dieta. ¿Sí? ¿Cuántos empezaron una dieta y fracasaron? No, me imagino que usted no. ¿Cuántos empezaron el gimnasio con toda la furia? Llegaron, y el profesor te dice, no, mira, no me digas nada, yo esto ya esto lo sé, no se te nota. Yo si sería el profesor le decía, alguien viene y dice, no se te nota que sabes. ¿Por qué? Porque a veces es información en nuestra mente, sabemos cómo hay que hacerlo, pero no lo llevamos a la práctica. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar para que nuestra realidad cambie verdaderamente. Si nuestra mente no es transformada a una nueva realidad, nuestro entendimiento de Cristo solamente será informativo. ¿Sí? Lo de Dios solamente será información. Lo de Dios serán solo metas humanas y alcanzables. A mí me sorprende cuando las Escrituras nos hablan de una iglesia. Cuando hablamos de iglesia no hablamos de un edificio. Cuando las Escrituras nos habla de una iglesia, nos habla de nosotros como hermanos, como parte de esa iglesia que Dios está formando para donde puede ser visto Dios. Una iglesia que avanza y el infierno retrocede. Yo veo cristianos asustados por la oscuridad. Cristianos que no pueden dormir con la luz apagada. Cristianos que no pueden entrar a un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque tenemos temor, tenemos miedos.
los temores, los miedos, y a veces llevado a todo. Quizás a veces el miedo no es una luz apagada, el miedo es el día de mañana, es la fecha de vencimiento, es el llamado de José Santander, de Enrique Hipotecario. Te llama y vos... Vivimos asustados y preocupados y afanados por el día de mañana, porque la vida de Dios no es una realidad. La vida de Dios son metas alcanzables porque hemos entendido lo de Dios a través del humano. Entonces todo lo que humanamente pueda alcanzar es alcanzable por Dios. Mas una mente renovada entiende y comprende y modifica su manera de actuar. ¿Por qué? Porque no soy yo viviendo, sino es Dios viviendo a través de nuestra propia vida. Desde una mente natural es imposible asimilar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios será buena y perfecta si tengo una mente renovada, si soy guiado por el Espíritu de Dios, si lo veo todo desde Dios. Si no, la voluntad de Dios no va a ser buena nunca para nosotros. Lo vamos a ver como un imposible, como algo inalcanzable. Desde una mente natural es imposible verlo a Dios. Hebreos 12, 1 y 2, en este libro que está dirigido a esos hebreos que habían creído en Cristo y a un Jesús crucificado y en la resurrección, se les estaba complicando la vida, porque la información era maravillosa, ¿sí? Lo que habían escuchado de Dios era tremendo. Era una nueva información que hacía que todo cierre, porque en Cristo podían ver todas las fiestas cumplidas. En Cristo podían ver la sombra del antiguo pacto en el nuevo. En Cristo podían ver cómo cerraba todo. Pero para muchos era solamente una información, algo lindo, algo bueno, algo interesante, pero realmente no era aplicable a sus vidas. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan gran nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, la carrera que está por delante, dice. Puesto los ojos en el autor y consumador, en el perfeccionador de nuestra fe, Jesús, el cual, habiéndolo sido propuesto el gozo, ¿qué versión antigua la que usé? Por el gozo que le esperaba, significa, sufrió o soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos cómo aquí se le escribe a los hebreos y se les dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Es el que perfecciona nuestra fe. En Él tenemos que poner nuestra vista porque Él es el que va a perfeccionar nuestra manera de vivir. Y nos habla de una carrera. Aquí el escritor a los hebreos les habla de una carrera y nos está hablando hoy de una carrera que tiene que correrse, pero sin peso. Nos habla de que el pecado, la vieja manera de vivir, la manera en que concebimos esta vida en Cristo, es un peso. Si es información en nuestra vida, termina siendo un peso. Y nos habla de una nube de testigos, y esta nube de testigos yo de chico lo expliqué en alguna prédica, creía que me imaginaba que había una nube de testigos juzgando y viendo cómo yo veía, cómo yo hacía, en qué yo me equivocaba, pero realmente está hablando de una nube que es ejemplo para nosotros. Vemos en la Escritura hombres y mujeres que pudieron vivir a la manera de Dios. Supieron cómo vivir porque fueron guiados por Dios. Y no hay nada, los japoneses dicen, si alguien lo puede hacer, ¿sí? Yo también puedo. Y esto
nos habla de esta realidad. Hay una nube de testigos que pudo vivir y nos es ejemplo del poder vivir a la manera de Dios, que vieron la gloria de Dios en todo lo que hacía, pero no vieron la gloria de Dios en todo lo que ellos pedían, porque cuando nos habla de esto, nos habla también más adelante de que estos hombres vieron el cumplimiento de lo que Dios le había dicho, vieron la promesa de Dios cumplida, no vieron sus peticiones cumplidas, sino que vieron lo que Dios le había prometido cumplido. Y vieron como meta lo que Dios le había prometido y no lo que ellos creían. Si tus metas o lo que yo quiero, creo que el mundo tiene fruto de buenas obras y creo que si te propones algo lo vas a hacer. Pero los hijos de Dios, y lo hablábamos las semanas pasadas, los hijos de Dios no ven las cosas como buenas o malas, sino que lo ven a través del entendimiento de Dios. Si esto es bueno para mi vida, entendiendo que mi vida es parte de un propósito eterno. Dios te sembró en esta vida con un propósito. No es un desierto que debemos atravesar para después vivir en gloria con Él. Él nos puso para cumplir un propósito, nos puso como parte de un propósito y Dios quiere obrar a través de tu vida. Dice que somos hechura suya. Él nos hizo con un propósito. Y cuando podemos entender ese propósito, dejamos de ver lo natural, como le estaba pasando a los hebreos, que muchos comenzaron a dudar de aquello que creían que parecía maravilloso, porque no encajaba con la antigua manera de vivir, no encajaba en el concepto de familia que tenían, no encajaban en la realidad que se estaba viviendo. Entonces muchos querían seguir encajando en la vieja manera de vivir. Mi querido hermano, cuando permitimos que Dios renueve nuestro entendimiento, es donde verdaderamente nuestra vida va a cambiar. Si no, lo de Dios va a ser solo información. Lo de Dios va a ser solo momentos. Lo de Dios solo va a ser una reunión. Lo de Dios solo va a ser una fiesta. Pero cuando mi mente cambia, mi entendimiento cambia, mi vida cambia, cambia la manera que tengo de decidir, cambia la manera de ser esposo, cambia la manera de ser empleado, cambia la manera en que tomo decisiones. ¿Por qué? Porque Dios está gobernando mi vida, porque Él deja de ser información para ser una realidad en mi vida. Somos perfeccionados. Autor y consumador de nuestra fe es Jesús. En Él podemos ver una vida de obediencia. Cuando los escritores muchas veces dicen Jesús fue llevado, ejemplo, fue llevado al desierto y lo tomamos como que fue arrastrado, lo hablamos hace algunas semanas, fue arrastrado, fue llevado, pensamos que lo llevaron de los pelos a Jesús, ¿sí? O lo llevaron cautivo, y cuando leemos la Escritura entendemos que para Dios no era para Jesús, no era una opción hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que Él es el consumador de nuestra fe. Porque para Jesús no era una opción decir que sí o que no a lo que Dios quería, sino que lo que Él hacía era lo que Dios le decía que diga y que haga. Por eso Él perfecciona nuestra fe. Por eso, para los hijos de Dios, hacer lo correcto, o mejor dicho, hacer la voluntad de Dios, no es una opción. No es sí o no, hoy lo hago mañana, sino que somos arrastrados, es llevar cautivo. Me encanta esta canción, esta frase, es llevar cautiva mi vida a la vida de Dios. Cuando mis pensamientos están cautivos en la vida de Dios, no puedo pensar mal de nadie. Cuando mis decisiones están cautivas a la voluntad de Dios, no deja de ser una opción. Dejamos de actuar en un tiempo diferente, porque a veces vamos y hacemos algo en el tiempo, sentimos hablarle a alguien. A mí me ha pasado, ¿sí? Tener deseo de mandar un mensaje a alguien que hace mucho que no veo.
no, pero ¿qué va a pensar? Va a decir que soy un pesado, encima soy pastor, va a pensar que le mando un mensaje porque no está viniendo. Y uno lo deja pasar. Y me ha pasado de decir, che, ¿qué pasó con tal persona? Ah, no, ya partió. ¿Cómo ya partió? Sí, ya se murió. ¿Cómo se murió? Entonces uno llama y hace lo correcto en el momento equivocado. Hablábamos el domingo de Moisés, un hombre que fue preparado para liberar el pueblo de Dios y entendía que tenía que liberarlo, que Dios lo había comisionado con una función. Y en el primer abuso que vio de un egipcio a alguien del pueblo de Dios, lo mató. Y yo imagino que pudo haber dicho, me parece que va por acá, tendría que matarlos a todos. No iba a terminar nunca. Hizo lo correcto en el tiempo equivocado. Dios no lo mandó a matar a un egipcio. Dios lo mandó a liberar el pueblo, pero no lo supo hacer en el tiempo correcto. Le faltarían muchos años y mucha formación y mucha capacitación para hacerlo de Dios en el tiempo correcto. Todos conocemos la historia de David. Usted sabe, cuando va el sacerdote a ungir a David, el sacerdote no sabía quién era, Dios lo estaba mandando a una familia, había alguien, y Dios le decía al sacerdote, yo te voy a mostrar quién va a ser el futuro rey. Y el sacerdote va a la casa de Elí y le pide que muestre a sus hijos, y este hombre presenta a todos los hijos uno a uno, y el sacerdote desde el primero dijo, seguramente este es. ¿Por qué? Porque lo vio grandote, lo vio fornido, lo vio atractivo, y un rey es un poco el ejemplo del pueblo, ¿no? Cuando se elegía un rey no se elegía a alguien que dé vergüenza, sino a alguien que mostrara la estirpe del pueblo, porque era una elección, no era una sucesión de familia, era elegir un rey. Entonces viene el primero y Dios le dice, no mires como los hombres ven, porque Dios no ve como ve los hombres. Y viene otro y otro y otro. Y curiosamente este padre de familia no presentó a su hijo. Algunos estudiosos hebreos mencionan que ellos lo toman como una realidad, yo le voy a poner un signo de pregunta, como que David posiblemente había una duda en la paternidad de este hombre. Y uno lo confirma en el seguimiento bíblico, donde se presentan todos los hijos, menos el último, que estaba cuidando ovejas. Después también hay un correlato también interesante cuando David va y quiere llevarle comida, el padre lo manda a llevar comida a sus hermanos, y su hermano le dice, nosotros conocemos la malicia de tu corazón, y que viniste acá a espiar. Imagínese usted, va a un lugar de guerra, a llevarle comida a sus hermanos, está arriesgando su vida, le lleva comida, le lleva vianda, le lleva ropa, y sus hermanos dicen, nosotros conocemos la malicia de tu corazón, viniste a espiar. ¿Sabe dónde la vianda, por dónde se la doy, no? ¡Zas! Vemos que David era menospreciado, claramente menospreciado. Hasta que el sacerdote dice, no puede ser. Y también nos hablan estos relatos, también y estas personas que estudian la Escritura, nos hablan de que ahí para Elí fue una confirmación de que era su hijo también. Porque, y esto entre comillas, ¿sí? Tendríamos que hablarlo mañana con el pastor en el seminario. Entre comillas, ¿no? Es parte de la historia verbal, y hay una confirmación de que también es su hijo, porque dice, no son ninguno de estos. Bueno, sí, está Davidcito, está cuidando las ovejas. Bueno, tráiganlo. Imagínense un muchacho menospreciado, muchas veces, imagino que no lo han basureado solamente cuando llevó la comida, sino que venía de varias basureadas ya, y lo ungen como rey. ¿Usted qué hubiese hecho? Miren, muchachos, yo no sé qué va a pasar ahora, pero yo sé que las ovejas no las voy a cuidar más yo.
ahora vas a ir vos. Dice que David esperó el tiempo de Dios, porque vuelve a cuidar las ovejas. Era el momento para atacar a sus hermanos, para ponerse en una posición humana mejor, iba a ser el futuro rey. Pero él no utilizó el llamado y la unción de Dios para ponerse él sobre sus hermanos, ni para buscar una posición mejor, sino que fue obediente y volvió al trabajo que estaba haciendo. ¿Qué hubiese pasado si David en ese momento decía, yo no voy más a cuidar las ovejas, muchachos? Desde ahora las cosas en casa sí se van a hacer de otra manera. No sé cuándo me van a poner realmente como rey, pero ustedes ya saben que Dios me ungió a mí. Así que desde ahora las cosas, vamos a empezar a reinar por casa. ¿Qué les parece? ¿Qué hubiese pasado si él hacía lo de Dios en el momento equivocado? Yo creo que no hubiese terminado bien. Pero David era el hombre conforme al corazón de Dios. Entendiendo los tiempos, volvió a su lugar. Volvió a seguir siendo formado. Uno se levanta y mata pensando que era el comienzo de la liberación del pueblo de Dios, y el otro espera el tiempo de Dios. Los hijos de Dios esperamos los tiempos de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por su Espíritu. Los hijos de Dios no medimos si las cosas son buenas o malas. Medimos si es voluntad de Dios o no, y la única manera de hacerlo es desde una mente renovada. Porque una mente renovada nos dará una vida nueva. No hay vida nueva si no hay una mente renovada. No hay una mente renovada si no hay una vida nueva. Por eso hablamos de Jesús como el autor y el consumador, el que perfecciona nuestra fe. Por el gozo que tenía por delante, Él soportó la cruz. Nosotros como hijos, por el gozo que tenemos, ¿sí?, tenemos que soportar la disciplina. Y la disciplina no es corrección. No es, en esta porción no está hablando de corrección. Está hablando de la disciplina que tiene un atleta, ¿sí?, de la formación. Porque necesitamos una mente renovada, porque una mente perfeccionada sabe dónde poner los ojos. No ponemos nuestros ojos en las personas, en las circunstancias, porque eso nos va a hacer, ¿sí?, desilusionar, nos va a hacer perder el gozo, nos va a defraudar. ¿Cuántos se defraudaron por las personas? ¿Sí? Uno veía a alguien y decía, no, porque y ponemos nuestros ojos en las personas, en las circunstancias, y ponemos los ojos en las circunstancias, y bueno, vamos a vivir en una montaña rusa. Si las circunstancias son humanamente buenas, vamos a estar, ¿sabe?, en la cúspide. Si la circunstancia es mala, vamos a estar arrastrando la trompa por el piso. Nota aparte, ¿sabe cómo me decían cuando era chiquito? ¿No sabe? Me decían quelito, pero aparte, trompita. ¿Sí? ¿Por qué habrá sido? Piénselo. Si ponemos nuestros ojos en lo natural, en lo temporal, en las circunstancias, en las personas, nuestra trompa va a estar por el piso. Vamos a vivir en una montaña rusa espiritual. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, el que perfecciona nuestra fe, ¿sí?, el ejemplo a seguir, cuando ese Cristo es verdaderamente la medida de disciplina, de corrección, Él es el mapa, Él es la medida, es donde crecemos en autoridad delante de Dios, porque hay una autoridad que se manifiesta a través del Hijo de Dios. Y no le hablo una autoridad de mando, una autoridad de vida.
Porque una mente cambiada, perfeccionada, sabe dónde poner los ojos, no en lo temporal, no en las circunstancias, no en las personas, sino en las cuestiones eternas, en lo que Dios ha preparado, en la vida que Dios quiere que viva. Si no, voy a tener que buscar aditivos en mi vida para vivir mejor, emociones, ¿sí? Desafíos y cada vez más. Un pastor el otro día, lo mencioné en una prédica, decía que para llamar la atención solamente hay que encender una fogata, pero cada vez vamos a tener que encender una fogata mucho más grande. Nuestra vida está diseñada para ser un lugar agradable, un lugar deseable, no para llamar la atención, sino para que las personas se sientan cómodas. Cuando vivo a través de una mente renovada y permito que Dios renueve mi mente para poder realmente vivir una vida diferente, dejo de pensar si encajo o no encajo. Dejo de pensar si las cosas se complicaron humanamente o no, porque a veces las cosas humanas se complican para que lleguen mejores cosas. ¿Cuántos entienden? Aunque sea en el espíritu lo que les digo. Hay cosas que se van a complicar. Vos decís, esto no lo puedo hacer. Hay personas que robaban y conocieron a Dios y dejaron de robar. Y les fue mejor en la vida. Llegaron a ser empresarios. Ahora imagínese, llega y, uy, pero esto no encaja con mi manera de vivir. Cuando tenemos una mente renovada, hay una vida nueva que se activa y es la vida de la resurrección. Es el poder de la resurrección. Pero para que la resurrección se active en tu vida, se manifieste en tu vida, ese poder es necesario morir y vivir en una nueva mente. Hay una canción que la cantamos bastante seguido. No la cantamos, es verdad. No la cantamos, ¿no? En una misma mente y en un mismo parecer. Me encanta esta canción. No, pensé que la cantábamos de verdad, pero claro, como voy. Todos te miran a vos porque vos sos el responsable. Cortame la filmación. En una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia de Cristo se manifiesta en una misma mente y en un mismo parecer. Hablaba con algunos líderes hace algunas noches, celebramos el día de la iglesia de la Reforma. El día de la Reforma y de la iglesia protestante fue en Santa Fe, ya es un día, está por ley, nos invitaron como congregación, nos invitaron a estar en la Cámara de Diputados de Santa Fe, nos sentimos honrados por eso, donde se promulgó la ley. Y bueno, después de celebrar, comíamos y hablábamos con algunos líderes y hablábamos justamente de esto, que como iglesia no podemos tener una manera de pensar y después otra, y después hagamos esto, y después... No es mi manera de hacer las cosas. En una congregación, en una familia, en una casa, no puede ser mi manera. Porque si mi casa no está gobernada por Dios, va a ser la manera de mi esposa, más mi manera, más la manera de mis hijos, y vamos a terminar chocando siempre. Y dice la Escritura, una casa dividida no se mantiene en pie. Una casa dividida no va a prosperar. Una casa dividida no va a avanzar. Una casa dividida no tiene futuro. Sea en lo matrimonial, sea en lo familiar, sea en una congregación, en un grupo pequeño, tenemos que vivir en una misma mente y en un mismo parecer. Porque nos vamos a poder poner de acuerdo para hacer algunas cosas. Pero si estamos gobernados por esta mente, el parecer va a ser el mismo. Si no, vamos a tener que votar, vamos a tener que pelear, vamos a tener que levantar las manos, ¿sí? Y decidir, o mudarnos. Pero cuando vivimos en una nueva mente, hay una nueva vida que se manifiesta de manera corporativa.
La iglesia subsiste de manera corporativa porque es el cuerpo de Cristo, porque actúa en el mismo parecer, porque hay una misma mente gobernándolos. Cuando como hijo soy gobernado por la realidad del Hijo, coincido con mi hermano. Somos parte del mismo cuerpo, avanzamos como equipo, porque somos parte siempre de lo mismo. Una mente renovada por el Espíritu y la palabra, por Cristo, sabe que la disciplina es necesaria. No para obtener un galardón grande, sino entendiendo que somos formados y transformados por ese galardón que hemos recibido. Hay un galardón que nos está preparando, nos está preparado, pero ya estamos viviendo en ese galardón. Ya esa vida está en nosotros, será plena completamente el día que partamos. Pero estamos viviendo en esa vida, estamos viviendo por ese galardón. Estamos como el deportista, renunciando a muchas cosas que no lo hace con tristeza, porque sabe que ¿sí? Hay una alegría en el gozo de recibir lo que espera. Pablo decía, prosigo a la meta, soltando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está por delante. Es necesario entender y comprender que muchas de esas cosas que hoy nos cuesta dejar, mañana lo dejaremos con alegría. ¿Por qué? Porque la mente que nos gobierna es otra. El espíritu que nos gobierna es otro, transformándonos en una nueva vida. Con la vida del Hijo de Dios somos transformados a través de la vida del Hijo de Dios en nosotros. La palabra, y lo anoté, lo estoy leyendo porque no me quiero equivocar, la palabra disciplina no es lo que pensamos, sino una forma de vida o deporte. No es ser corregidos, aunque somos corregidos. Pero el sentido de esta palabra en este momento es la disciplina, es la manera de vivir de un deportista para alcanzar algo. Hay una mente que nos gobierna y nos disciplina. No es esfuerzo personal. Esta misma mente nos va corrigiendo, nos va alineando y nos va direccionando en la dirección que Dios quiere. En los deportes de alto rendimiento, no es lo mismo ir a ver a un chico jugar a la pelota o a un nene jugar al básquet o empezar a hacer una disciplina de artes marciales, ¿sí? Porque se hace una técnica y, bueno, muy bien, salió bien. Cuando vamos creciendo y avanzamos a disciplinas de alto rendimiento, la corrección es milimétrica. Los jugadores de fútbol, que hoy los vemos parece con corpiño, pero tienen acá un GPS que marca todo el tiempo cuánto corrieron, qué velocidad tuvieron, qué asistieron, qué no asistieron. Después hay un mapa que queda. Porque cuando vamos creciendo en la vida de Cristo, hay cosas que quedan relegadas porque son necesarias. Hay cosas ínfimas que otro te va a mirar de afuera y va a decir, pero esto no lo haces, o esto corregiste en tu vida. Sentí que había que hacerlo. Porque como hijos de Dios crecemos en entendimiento de esta vida y esta vida nos gobierna. Segunda Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y no habla de que si soy cristiano no puedo hacer nada secular. Porque los hijos de Dios no tenemos una vida espiritual y una vida secular, sino que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Así sea comer, así sea beber, dice la Escritura, sea trabajar, todo es espiritual. No tengo un interruptor que digo función espiritual y vengo a la congregación y me junto con los hermanos y cambia mi vocabulario y después me pongo en función secular, tac, bajo la térmica y insulto y tengo malos pensamientos. No. Hay una mente que nos gobierna en todo tiempo. Lo hablábamos el otro día con los hombres, no nos acercamos al trono de la gracia y nos alejamos y nos acercamos, sino que una vez y para siempre a través de la vida del Hijo
accedimos por su vida a un trono de gracia. No me bajo y me subo, entro y salgo, sino que ya estamos gobernados por una nueva vida. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida o en la vida civil a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi querido hermano, no estamos en función espiritual y secular. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque agradamos a aquel que nos llamó. Hay un llamado sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Y sabe cuál es el mayor llamado que tenemos? El mayor llamado que tenemos es ser hijos de Dios, coherederos con el Hijo. El mayor llamado no es ser apóstol, no es ser evangelista, no es ser pastor, no es ser diácono, no es el reconocimiento de las personas. El mayor reconocimiento que está sobre tu vida y sobre mi vida es ser hijo. Después podemos ser apóstoles, evangelistas, pastores, músicos, pero mi primer llamado es ser hijo. Somos corregidos por la vida del Hijo. En el 5, leímos el 4, en el 5 dice, tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. Otra versión dice, sigue las reglas. En otra versión dice, conoce las reglas de juego. ¿Sabe cuáles son las reglas de juego? ¿Cuál es la regla? ¿Qué es lo legal? La vida de Cristo, en el cumplimiento de su vida. Lo único que me hace legal como hijo es la vida del Hijo de Dios. No hay otra manera. Corremos la carrera porque hemos sido llamados. Y somos perfeccionados a través de la vida del Hijo, como leíamos hace un ratito. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 15, y esto es fundamental. Tú mismo procura con diligencia, Pablo le decía a Timoteo, tú mismo procura con diligencia, sin perder tiempo, significa estar presente ante Dios aprobado, presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad, que traza, dice otra versión, la palabra de verdad. No podemos estar avergonzados. Y hay cosas que hacemos en nuestra vida que nos avergüenzan. Yo no sé cuántos el Espíritu muchas veces nos avergüenza cuando hacemos algo que no era lo correcto. Es tiempo de ser perfeccionados y permitir que esa mente nos vaya perfeccionando para que la plena función de una vida se manifieste en nosotros. Hay gracia correctiva, pero hay gracia de formación. Mi querido hermano, somos corregidos, pero también estamos siendo formados a imagen del Hijo de Dios. ¿Qué le parece si cortamos acá? Póngase de pie. Tendríamos mucho más para decir, pero es necesario saber que hay una nube de testigos que nos confirman esta realidad de que se puede vivir a la manera de Dios. Hay hombres, hay mujeres que cambiaron la realidad de su vida, de su casa y de su familia, y no fueron ellos, fueron ser guiados por Dios. Su nación fue cambiada, la nación fue cambiada por hombres y mujeres con una mente transformada. Mi querido hermano, hay una autoridad que tenemos como iglesia cuando vivimos en el entendimiento de Dios. Y usted me va a decir, ¿y cómo crezco en este entendimiento? Pidiéndole al Señor que gobierne cada día más nuestra vida. Hay cosas que, la Escritura dice, hay cosas que son imposibles para los hombres, pero no para Dios. Va a ser imposible a veces corregir mi manera de pensar. Será imposible a veces salir de las adicciones. Será imposible ser un mejor esposo. Pero cuando
soy perfeccionado y perfeccionada por la vida del Hijo de Dios. Cambia nuestra mente y cambia nuestro parecer.